Bien, vamos a comenzar entonces con el análisis estructural y los detalles de dimensionado de los elementos. Recordemos que nosotros habíamos procesado únicamente la estructura, por lo tanto, los diseños, es decir, el armado de los elementos no fue llevado a cabo. Sí disponemos de los esfuerzos en cada barra, pero no así del dibujo del detallado. Para obtener esos dibujos y esos detallados, vamos a ir al edificio, procesamiento global, y ahora sí vamos a tildar esfuerzos y armaduras. Estos, recordemos, ya corroborando que nuestro modelo analítico cumple con lo esperado. Vamos a dar clic en OK y vamos a esperar que procese nuevamente los esfuerzos y luego el armado de los elementos bajo combinaciones de estado de carga definidas en los criterios por reglamento y todas las pautas de armado, ya sea separaciones, cuantías, definidas en el reglamento. Tenemos acá entonces la típica ventana de aviso de errores de TQS al finalizar el procesamiento, ya sea con o sin incorporación del armado y dimensionado de los elementos. En este caso, además de la deformación horizontal alta en el pórtico, se nos suma columnas con tracción elevada, columnas sin dimensionado y losas sin dimensionado para fricción positiva. Ahora vamos a ver en qué específicamente elementos están dando estos errores. Vamos a cerrar acá y vamos a comenzar con lo que son columnas. Para eso vamos a hacer clic en columnas y como vemos ya aparece el listado de todas las columnas y su armado. Independientemente de si fueron armados o no, vemos que rápidamente nos hizo todos los dibujos y ahora vamos a entrar en uno de ellos para observar más detalladamente. Antes de eso vamos a entrar al informe, que podemos ir por aquí o por aquí. En este informe de columnas es muy amigable, ya que tenemos de una manera muy resumida los parámetros más importantes que queremos saber de las columnas. Por ejemplo, el índice de esbeltez, cantidad de tramos. Por ejemplo, si accedemos a la columna 1, tenemos la información de sección. Si acá no dice nada es porque no verifica con ninguna armadura. Por lo tanto vamos a tener que aumentar la sección de esta columna. Número de barras longitudinales, cuantía longitudinal, la cuantía en el nodo, es decir, seguramente se duplique por las barras que concluyen al nudo. Tenemos también las esbelteces para las diferentes direcciones, resistencia característica del hormigón, recubrimiento y segundo orden, es decir, qué método se utilizó aquí. En este caso, la rigidez flexional EPORI sin considerar armadura. Vamos a entrar ahora entonces al tramo número 3, en donde tenemos ya al detalle para cada combinación, en la base, en el medio y en el superior de la columna, las cargas axiles, los momentos en X locales, los momentos en Y. Esta relación U dividido phi por Sn nos da de cierta forma la iteración o la curva de iteración de la columna. Si es menor a 1, verifica. Para valores mayores a 1 ya estamos fuera de la curva de resistencia de la columna. Bien. Vamos a entrar entonces, por ejemplo, a la columna 1. Vamos a hacer clic derecho y acá hago una aclaración. En TQS la gran mayoría de los elementos se dividen en la parte de modelado estructural o edición de armadura y en lo que es el dibujo. Entonces, ¿cómo son los pasos lógicos? Primero tiene que estar ya definida la sección de la columna, ya definida la armadura que va a tener. Recién ahí, cuando estemos seguros y que eso sea un elemento final, ahí vamos a salvar el modelo
y vamos a salvar y a guardar los dibujos en formato tal de que puedan ser editados gráficamente, pero sin volver a modificar el modelo analítico de la estructura. Bueno, entonces, diciendo eso, vamos a ir a la edición rápida de armaduras. Vemos que para la columna 1, en el tramo 1, no fue dimensionada. Quiere decir que para cualquier combinación de armadura, para esta sección, la resistencia requerida siempre fue mayor que la resistencia última. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser aumentar el tamaño de la columna. Si vemos en el tramo 2, por ejemplo, la columna fue armada y tenemos en círculos vacíos, son 6 del 12 y 2 del 12 con el círculo lleno. Vemos que también nos dibuja la barra y con el doblez de la barra, esto es un criterio, puede ser que también sea recto, para empalmar con las barras de arriba. Tenemos los estribos, que es la posición N3, vamos a encontrarla aquí. Posición en el 3 nos dice una de 6 cada 14, de acero ADN 420. Bien, y así para todos los tramos. Podemos cambiar de columna, tramo 1, tramo 2 y tramo 3. Por ejemplo, que querramos probar, vamos a probar en este tramo 1, vamos a dibujar armaduras. Vamos a decir armaduras, vamos a dibujar una barra en la esquina. Repito comando con clic derecho. Vamos a dibujar armaduras entre otras dos. Vamos a poner distribución entre estos dos. Cantidad de hierros, vamos a colocar 1. Vamos a repetir el comando. Bien, tenemos 8 barras del 10. Vamos a probar de pasarlas a diámetro 12. Bien. Una vez que armamos la sección, podemos rápidamente verificar este armado. ¿Cómo? Con este botón de aquí, verificar sección. Vamos a correr. Nos va a decir que los esfuerzos con los cuales van a ser dimensionados la columna no van a tener en cuenta los efectos de segundo orden. Bien. Entonces analiza caso por caso. Acá están todas las combinaciones de carga definidas en los criterios. Nos va a decir el esfuerzo axil, los momentos en X en Y y la relación esta de resistencia, que si nosotros de cierta forma hacemos la curva de iteración, que va a ser en realidad una superficie 3D, y trazamos una recta desde el origen hasta el punto en el cual se encuentra la solicitación y proyectamos la línea en la superficie, la relación de esas líneas es lo que nos va a dar este valor, que deberá ser siempre menor a 1. Por ejemplo, en este caso, que es insuficiente, esta relación supera la unidad, por lo tanto sabemos que por lo menos este armado no cumple con los requisitos de resistencia. Vemos la deformación específica del hormigón en 3 por 1000, como lo indica el reglamento, y una deformación del acero del 5,7 por 1000, es decir, mayor al 5%. Vemos que el acero existente es del 2,26% de cuantía, 9,0 centímetros cuadrados, y el necesario son casi 20 centímetros cuadrados, muy superior a lo que tenemos. Me pregunta si quiero guardar los cambios editados, supongo que no. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser incrementar el tamaño de todas las columnas en planta baja. Vamos a ingresar aquí en planta baja y vamos a aumentar el tamaño de las columnas. Antes de hacer esto, siempre es buena práctica establecer el punto desde el cual crecen las columnas, es decir, los puntos fijos.
voy a poner puntos fijos a las columnas. En este caso, me interesa que esta columna tenga punto fijo acá. Es decir, si crece en alto, lo va a hacer para arriba y no para abajo. En este caso, el punto fijo es aquí, punto fijo aquí. Por ejemplo, en esta esquina, si incrementamos el tamaño de la columna, va a crecer para abajo o para la izquierda. Acá vamos a mantener este vértice. Bien, esta columna central acá. Vamos a hacer una modificación de todas las columnas a la vez. Para eso vamos a seleccionar todas, modificar columna. Vamos a ir a plantas, vamos a editar, en realidad insertar un nivel. Vamos a hacer clic acá. ¿Esto qué quiere decir? Que en el primer piso hay un cambio de sección. Bien, ahora vamos a aumentar el tamaño de todas las columnas. Para eso vamos a ir a datos actuales. Vamos a ir a modelo, sección, perdón, y vamos a insertar B20H30. Vamos a darle OK, seleccionamos todas las columnas y ponemos atribuir datos actuales. Geometría, modelo y datos de detallado. OK. Bien, vamos a ver que si alguna columna quedó fuera de lugar. Como vemos, se respetaron los vértices fijos. Vamos a ir a nivel de arriba. Vemos que la columna, vamos a apagar para que lo vean bien, vamos a apagar las cargas concentradas y lineales y vamos a apagar el eje de vigas. Bien, como ven, nos dice, por ejemplo, la columna 7, que es de 20 por 30 y en la parte superior, o sea, aquí comienza 20 por 20. Perfecto. Con estos datos vamos a guardar. Vamos a ver, vamos a revisar el modelo en 3 dimensiones para ver si el efecto fue llevado a cabo correctamente. Aumento de las columnas. Si bien esto no es lo óptimo, tener este cambio fruto de secciones, seguramente sea más conveniente continuar la misma sección en toda la altura. A efectos prácticos puede servir. Ahora, acá hay dos opciones. Una es, con los esfuerzos ya obtenidos del procesamiento anterior, volver a recalcular las columnas únicamente, con lo cual nos evitamos todo el tiempo del procesamiento global, o realizamos un nuevo proceso de toda la estructura. Obviamente que lo correcto sería procesar toda la estructura de vuelta, ya que las columnas también cambiaron de tamaño, por lo tanto la rigidez también, y los esfuerzos finales van a ser diferentes. Vamos a procesar entonces la estructura completa. Acá en este caso el ejercicio es simple, es rápido y lo podemos hacer. Otros, cuando el procesamiento dura varias horas, es conveniente, luego de hacer un cambio por ahí menor, basarnos en los esfuerzos ya obtenidos de un proceso anterior. Bien, volviendo a la ventana de errores, vemos que ya el aviso o el error de columna sin dimensionado no aparece. Vamos a ir a las columnas. Vemos que todas las columnas fueron detalladas. Nos avisa seguramente, claro, que hay una variación brusca de sección. ¿Esto por qué? Porque el reglamento marca una relación de inercia máxima que claramente la sobrepasa. Pero por ejemplo, vemos que la sección formada, vamos a analizar la columna 1, por ejemplo. Vamos a hacer una edición rápida de armaduras y vamos a correr esta sección para ver el armado que tiene.
si está muy lejos de lo necesario. Bien, vean acá, acero necesario 3,03%, el existente 3,14%. A mi gusto es una cuantía que podría ser mejorada, es decir, podríamos aumentar el tamaño de la columna y reducir así la cantidad de acero. En términos económicos es siempre más rentable. Vemos acá para cada combinación, estoy buscando una que esté cerca de los 0,9. Bueno, acá 0,97, combinación 39. Esta columna, si la selecciono una forma, por ejemplo, vamos a elegir la C, estamos con la C1 arriba. Eso es una herramienta que tengo. También puedo ver también puedo modificar armadura, puedo agregar barras, puedo agregar estribos. Además de este editor de armadura, lo que podemos observar haciendo clic derecho son los datos de la columna. Estos datos de columna nos va a devolver en el sistema local y global los valores que se utilizaron para el cálculo, por ejemplo, de la longitud de pandeo, la altura de las vigas, los rebajes de las vigas que llegan. Y son importantes para también la determinación de los momentos M1 y M2 para el cálculo del momento último, teniendo en cuenta los efectos de segundo orden. Muchas veces nos va a pasar o vamos a tener que trabajar con columnas muy esbeltas en donde los efectos de amplificación de los momentos son grandes, y desde esta ventana, o esta es una de las tantas, puedo corroborar dichos valores. Acá, por ejemplo, vemos que en el pandeo del tramo, el coeficiente en X y el coeficiente en Y, ambos son igual a 1, y la altura de las vigas que llegan. Bien, cargas en el tramo, momentos en extremo, para el tramo L1, para el tramo L2 y L3, y la C1. Vamos a ir entonces ahora a la edición gráfica del proyecto. Acá vemos la columna armada en su totalidad, es decir, con los 3 tramos. Fíjense la rapidez con la cual podemos distinguir las distintas posiciones de doblado. Podemos también generar, en este caso, una tabla de armaduras. Vamos a introducir la tabla con el cómputo de todas las barras por posición de 1 a la 8, y después tenemos diferentes diámetros. También podemos emitir un listado del dibujo de los hierros con el doblado, cantidad, diámetro y un resumen de acero, que todo esto después va a parar al plano final de armado de columnas. Con lo que respecta al diseño de las vigas se van a encontrar siempre en cada nivel en el que fueron modeladas. Vamos a comenzar entonces a ver una viga del primer piso, vamos a extender, a desplegar, vamos a ir a vigas, y acá vemos que ya están todas las vigas dibujadas y generadas. Por ejemplo, vamos a ir a la viga número 2, a la viga 3, a la 4. Vamos a hacer clic en la viga 3, vamos a ir a hacer clic derecho y vamos a ir a diagrama de solicitaciones. Bien, esta es una forma de ver los diagramas. Yo prefiero ver el mismo diagrama montado sobre el armado de las vigas. Vamos a ir a edición rápida de armaduras, visualizar diagramas, y ven que está en un mismo dibujo el armado y los diagramas. ¿Qué puedo ver? Puedo comenzar a ver solamente el momento flector.
momento flector, es decir, esto es un envolvente. Las reacciones en los extremos de las vigas, que van a ir a parar a cada columna. Entonces, de esta forma, y con la ayuda de estas líneas marrones, puedo corroborar el anclaje de cada armadura, según el diagrama de momentos. Puedo también ver el diagrama de corte. Esto está en toneladas. Vamos a apagarlo por un momento y ver cómo lo arma. En realidad, cómo lo arma está definido en los criterios. Siempre se sigue esta parte del software que son los criterios, pero siempre teniendo en referencia la normativa de CIRSOC para cuantías, para diámetros máximos, separaciones entre barras, para estribos mínimos, para el diámetro, la separación de estribos, para barras longitudinales. Bien, ¿qué herramientas tenemos en la edición de vigas antes de pasar a la parte gráfica? Es decir, antes de guardar esto como un archivo para ser editado manualmente. Naturalmente, y la mayoría de las veces, se imprime esto. Esto ya es el dibujo final. Bien, vamos a ver entonces qué herramientas disponemos en la edición de vigas para modificar las armaduras. Claramente podemos insertar barras nuevas, tanto longitudinales como transversales. Puedo unir, por ejemplo, que queramos unir estas dos barras del 10 con estas dos del 10. Lo que vamos a hacer va a ser unimos esta barra con esta barra, clic derecho, y automáticamente esta barra se unió. En el corte AA, entonces vemos, tenemos 4 barras del 10 superiores, 3 del 12 abajo, inferiores. Seguramente estas barras terminan adoptando 3 del 12 abajo, entonces lo que voy a hacer va a ser borrar esta de aquí y unir esta barra con esta barra. 3 del 12, bien, perfecto. Estas 2 del 10 voy a hacer lo mismo. Y de esta forma nos queda una viga mucho más simplificada y más ordenada, y la cantidad de kilos no ha aumentado mucho. ¿Qué puedo hacer también? Bueno, agregar huecos para un pase, por ejemplo. Luego tengo que calcularlo y ver los refuerzos necesarios. Bien, puedo introducir, por ejemplo, un hierro longitudinal. Para eso, ¿cómo hacemos? Vamos a introducir punto inicial, por ejemplo, aquí. Y vamos a agregar 2 del 6. Esto es la diferencia con respecto a la cara de la columna. Menos 10. Unos ganchos de 20. Y una distancia de 600 centímetros. Bien. Vemos que acá está el hierro entonces adicionado. Vamos a agregar un corte. Un corte como el A y el B. Vamos a introducir. Vamos a apretar aquí. Por ejemplo, dibujar un punto cualquiera. Q. Apretamos la letra Q y hacemos clic aquí. El título del corte va a ser C. Enter. Automáticamente ya fue generado el corte C y la armadura que es cortada por C. Bien, vamos a cerrar acá, vamos a poner que sí. Y vamos ahora a ver un informe, de igual manera que la columna, pero ahora de la viga. En este caso B3, vamos a ir a la viga B3. Y también tenemos los vanos, en este caso son vanos. Tenemos la longitud del vano, la sección, H sobre L, la cuantía geométrica de armadura longitudinal, cantidad de barras y la flecha. Para flexión tenemos para corte también. Vamos a ir al diagrama de deflexión
En este caso tenemos los anchos y el alto. También tenemos la posición del eje neutro, la distancia D, tenemos el valor de la zona comprimida, tenemos también los valores de momento, armadura inferior y armadura superior a compresión. Tenemos también un informe de lo que es la deformación, es decir, la flecha en el vano, y si verifica o no con la que indica el reglamento.